Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Club de Top. Quería agradecerle a los que han visto algunos de mis videos, a los que se han suscrito y a las pocas personas que le han dado me gusta. Nunca está de más, aunque sea poco, estar agradecido. Por supuesto, para empezar un nuevo video. Hoy día quiero hablar de las interpretaciones que tenemos de los sueños. No las interpretaciones nuestras como tal, sino de mostrarles cómo podrían interpretar sus sueños y qué significados pueden tener. Así que quédense hasta el final. Adelante con el video. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las interpretaciones de nuestras experiencias oníricas. Pues las interpretaciones de nuestros sueños se pueden resumir básicamente en lo que yo concibo como nuestros miedos y nuestros deseos. Para algunas personas y para algunos psicólogos, los sueños demuestran simplemente ser una nivelación de nuestro estrés habitual o de nuestros deseos que no son cumplidos, aquellos deseos que son reprimidos. Lo hemos conocido también un poco con la teoría de Sigmund Freud, ¿cierto? Estos deseos reprimidos que se manifiestan en el sueño para regular nuestras emociones del día a día. Por ejemplo, si tú tuviste una frustración durante el día o tuviste ese pensamiento, probablemente se va a regular a través del sueño todo ese estrés. Por ende, ya podemos definir estos sueños como una manifestación del deseo. Aunque también puede ir más allá, porque también son una manifestación de nuestros miedos. Y vamos a ir llevándolo un poco más profundo. Los sueños, ¿por qué son una manifestación de nuestros miedos? Porque nosotros tenemos asociaciones con ciertas cosas que son de temor, de riesgo y que despiertan alerta. Generalmente esto lo vamos a llamar la señal. Y esta señal va a dirigirnos a lo señalado, lo que significa la interpretación nuestra de aquella señal. Una señal podría ser, por ejemplo, el mar. Si tú sueñas que estás de vacaciones y de pronto ves el mar y tu cerebro asimila experiencias negativas con el mar, probablemente en el sueño se vaya a tornar en una especie de pesadilla que le pasa a muchas personas cuando piensan en agua. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Es simplemente una asimilación, un miedo que ha tomado parte en el sueño de una forma bastante abstracta. Por ejemplo, vas a imaginar que un tsunami se acerca y destruye toda tu ciudad. O vas a imaginar que una ola te está arrastrando y que no puedes escapar, que es una ola exageradamente más grande de las que podría traer un tsunami. Esto es una exageración de tu mente y es una asimilación de tus miedos que se están manifestando en tu sueño. Entonces, en este sentido podemos separar los sueños en los miedos que tenemos con los deseos que tenemos. Por otro lado, vamos a hablar de los deseos de los sueños. Los sueños van a manifestar algún deseo y esto es muy simple. Cuando hablamos de los miedos, hablamos de nuestro impulso de supervivencia. Mientras tanto que cuando hablamos de los deseos, hablamos de los impulsos sociales, por ejemplo. Todos los impulsos derivan de aquellos impulsos que tenemos de supervivencia. Pero también nosotros tenemos distintos impulsos. Por ejemplo, el impulso sexual o el impulso social, el impulso de sentirse querido, el impulso de querer resaltar en la sociedad. Toda acción que hacemos en la vida real tiene uno de estos impulsos. Por ende, en el sueño también vamos a manifestar uno de estos impulsos o manifestar uno de estos deseos. Por ejemplo, vas a soñar que estás comiendo algo realmente delicioso, pero lo puedes asimilar con algo distinto, se transformó en un miedo, cuando al principio era un deseo. Los sueños y las asimilaciones de la mente. Ahora vamos a hablar de lo que son las asimilaciones de nuestro cerebro, cómo asimilamos distintos esquemas, cómo asimilamos distintos conceptos que ya teníamos previamente en nuestro cerebro. A cada cosa que conocemos nosotros vamos agregándole una asimilación nueva, una experiencia nueva y un conocimiento nuevo. Por ejemplo, imaginemos que has soñado con algo muy terrible. Te has enojado con alguien y lo has matado. Esto es un sueño terrible y es algo que definitivamente, por supuesto, yo suponiendo, tú no harías en la realidad. Pero esta manifestación de este impulso de asesinar a alguien no significa necesariamente que, como un cavernícola, quieras asesinar a alguien. Pero sí puede significar lo que para ti significa la muerte. Y aquí hay muchos errores en las interpretaciones de los sueños, porque creen que todos tenemos las mismas asimilaciones y no es así. Por ende, cada sueño tiene una interpretación diferente, incluso aunque sea el mismo sueño, porque lo que cambia en el significado no es por el sueño en sí, es por la persona que lo sueña. Y eso es algo muy importante que tienen que recordar, porque no es lo mismo que yo sueñe que mate a alguien, a que un asesino sueñe que mate a alguien, a que una persona
cristiana, por ejemplo, que profesa esa religión, sueñe que mata a alguien. Para nosotros tres tendríamos asimilaciones muy distintas sobre la señal de la muerte. La señal de la muerte sería la misma para todos, pero lo señalado por cada uno a través de ese símbolo sería algo distinto. Por ejemplo, para mí una señal de la muerte querría significar un fin con algo, terminar con algo, liberarme del estrés porque mi vida es muy agitada. Y es con lo que yo asimilo la muerte, con un descanso, por ejemplo. Y también soy una persona que piensa mucho en la muerte, soy existencialista por naturaleza, podría decirse. Entonces mis asimilaciones con la señal de la muerte me llevan a lo señalado de forma distinta a lo que podría ser para ti, por ejemplo. Lo importante de la interpretación de los sueños, entonces, es que tú sepas bien qué asimilaciones tienes en tu cerebro de las distintas señales que aparecen en tu sueño. Vamos a ver distintos ejemplos. Por ejemplo, si sueñas que estás en la oscuridad y que no encuentras una lámpara o una ampolleta para encender la luz, tienes que tomar en cuenta cada cosa que sea empírica, cada cosa que sea sensible, que tú puedas percibir en el sueño así como en la realidad, qué significa para ti. Porque los sueños generalmente son un montón de señales que se mueven en un entorno onírico bastante abstracto. Entonces para ti la oscuridad, ¿qué significa? Intenta recordar quizás momentos en los que estuviste en la oscuridad. Idealmente que sean las primeras experiencias, porque de ahí parte nuestra construcción del concepto de oscuridad, así como parte nuestro primer concepto de la concepción de la luz, que puede significar romper un miedo a la oscuridad, que puede significar para ti el conocimiento. Y hay un montón de conceptos distintos. Entonces, lo importante es que te conozcas a ti mismo e intentes recordar también los tipos de asimilaciones que tienes. Los sueños y el desplazamiento temporal. La interpretación de los sueños también va a tener mucho que ver con el desplazamiento temporal que existe en tu cerebro y qué tan habituado estás a usar este desplazamiento temporal. Para los que no sepan, yo hice un video antes sobre las 5 curiosidades sobre los sueños, donde explicaba lo que era el desplazamiento temporal. Aquí lo voy a explicar de nuevo brevemente. Básicamente el desplazamiento temporal habla de esta cualidad que tiene el cerebro que los humanos ocupamos frecuentemente para desplazarnos a través del tiempo en nuestra propia mente. Porque que no exista el futuro no significa que no existe el futuro aquí. Entonces básicamente el futuro sí existe, de forma hipotética en tu cerebro. Todas las veces que tú estás pensando en un futuro hipotético en el cual tienes una casa propia, por ejemplo, en el cual tienes un auto, en el cual podrías imaginarte peleando con alguien por un error que cometiste, es desplazamiento temporal. Cuando estás recordando cosas del pasado, es desplazamiento temporal, porque no estás en ese momento, pero tu cerebro está implicado en esa instancia. ¿Y qué es lo importante del desplazamiento temporal? Que generalmente nos desplazamos a las cosas que tenemos asimiladas de forma más grande, podríamos decirlo. Aquellas cosas pequeñas a la mente se le olvidan, porque se guardan en la memoria de corto plazo. Sin embargo, cuando lo guardamos en la parte de la memoria a largo plazo, probablemente hablemos de asimilaciones grandes. Las asimilaciones importantes que guarda tu cerebro y que también suelen aparecer en los sueños de forma abstracta, ya que tiene que ver con tu subconsciente y la forma de entender tu subconsciente, este tipo de recuerdos que permanecen en tu desplazamiento temporal, tanto en tus recuerdos importantes y significativos, que es un concepto muy importante, como de los futuros hipotéticos que tú siempre estás proyectando. Generalmente no estamos en el presente. Por ende, cuando tú estás soñando tienes que intentar interpretarlo de una forma en la que lo asimiles con un recuerdo o con un deseo hacia el futuro. Si se fijan, volvemos a los de los deseos y los miedos. Entonces, hablando de un poco del desplazamiento temporal, existe el mundo abstracto de las hipótesis que puede crear tu cerebro. Quizás tú no recuerdes muchas, pero hay emociones que son tan significativas para ti que ya no te has dado cuenta, pero siguen en tu cerebro y las recuerdas. Por ejemplo, cosas hipotéticas que has soñado, imaginándote que estás en un lugar muy genial. Por ejemplo, yo les voy a contar mi experiencia porque no puedo hablar de la experiencia de ustedes. Pero yo sí he soñado que he entrado, por ejemplo, en un bus, el cual tiene como 100 pisos hacia arriba y era todo tecnológico. O hay personas que sueñan que pueden volar. Básicamente están reviviendo ese tipo de hipótesis que estaban creando en su desplazamiento temporal. Aquellos deseos y anhelos que se mostraban de forma hipotética. No hablamos de deseos de la actualidad, hablamos de aquellos deseos que se manifiestan en esa cualidad del cerebro conocida como desplazamiento temporal. Reflexiones finales. Porque probablemente el universo es mental.
¿Y a qué me refiero con que el universo sea mental? Que el universo no existe como una cosa en sí, sino que es una interpretación de tu cerebro. Y alguien podrá decir, eso es una locura, y no es tan así. ¿Por qué? Porque todo lo que tú estás viendo es parte de la realidad. ¿Qué es la realidad para ti? Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo con el órgano, uno de los órganos más grandes del cuerpo, que es la piel, un órgano sensitivo. Eso es la realidad para ti, lo que puedes percibir, lo que puedes pensar. A veces ves una sombra que en verdad no pasó nada, quizás fue un pelo, y tú creíste que era un ser, un fantasma, y eso para ti fue la realidad. Pero no significa que en el universo exista eso, sino que está en tu mente. Por ende, el universo ser mental es como lo que decía Einstein, por ejemplo, que el universo de cada persona se reduce a su conocimiento. Depende de qué tanto conozcas, es qué tan complejo puede ser tu sueño y qué tan difícil puede ser la interpretación del mismo. Porque si el universo es mental y la psicología es colectiva, que eso es un tema para otro video, pero si la psicología también es colectiva y todos tenemos señales parecidas, esto querría decir que la forma de crear el futuro está en tu mente también. Entonces tú estás soñando algo que ya sabes que va a pasar, pero en tu subconsciente. Y esos son los sueños más difíciles de interpretar. Que me gustaría quizás dejarlo para otro video, esto de el universo mental y la psicología colectiva. Claro, tienen que apoyar el video para eso. Espero les haya gustado este video sobre las interpretaciones de los sueños, cómo los podemos interpretar, que es básicamente una charla que yo he dado sobre las cosas que conozco, aunque no a tanta profundidad porque no quiero que hacer un video tan largo. Pero básicamente eso. Si siguen apoyando el canal podemos hablar más de estos temas que son muy interesantes. Así que suscríbanse, dejen su like y comenten qué les gustaría ver en un próximo video. Gracias por verme y bienvenidos al Club de Top. Chao, chao.